Hola, buenas tardes. Eh, bueno, vamos a tratar de avanzar con la materia procesos políticos de la tecnología de vinicultura y enología y fruticultura. Y bueno, entonces intentando que de alguna manera ustedes puedan eh, manejar mejor los temas de la materia, eh, la idea de la escuela es que subamos una clase entendiendo que hay dificultades con la conectividad, que subamos una clase para de alguna manera, bueno, empezar a empatizar un poquito más entre el alumno y el profesor. Bueno, la materia procesos, básicamente, lo que busca es explicar eh, esta cuestión del proceso productivo, pero no ajeno al contexto social en que se desarrolla. Porque si hay algo que queda claro es que esta sociedad también de alguna manera termina expresando y formándose en función de situaciones históricas. Eh, por ahí, haciendo un poco de historia, pensaba en esta argumentación de Marx, donde él habla de que en la historia es la lucha de clases, donde están los que dominan, depende de la historia, puede ser el amo, el esclavo, puede ser el burgués, el proletario, el empresario, el trabajador. O sea, eso es una cosa que viene desde siempre. Pero, ¿qué otra cosa aporta Marx a esta idea? Es que finalmente los modos de producción van a definir inclusive la forma en que uno se termina, la forma de pensar, porque yo voy a hacer también lo que me toque ser. ¿Qué significa esto? Que si me toca nacer en una sociedad y me toca ser, por ejemplo, un esclavo, o sea, toda mi forma de pensar va a ser en función de ser un esclavo. Si me toca nacer como un amo, toda mi cuestión de pensar las cosas va a ser en función de ser amo. Por eso la conciencia no es esa conciencia de que yo soy esclavo, sino que la conciencia, como dice Marx, lo determina el contexto social. En qué lugar te toca nacer, eso de alguna manera te termina definiendo tu conciencia. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver porque, digo, a veces a la hora de producir, por ejemplo, si bien más adelante lo vamos a ver con más precisión, digo, cuando aparece la revolución industrial, básicamente se corre a la gente del campo para ir a trabajar a la ciudad. Bien, ¿en qué contexto van a trabajar? Van a trabajar en un contexto de explotación. ¿Sigue todavía? Sí, hay explotación todavía. Pero bueno, ¿en qué se trató? ¿De qué se trató? Trabajaban en un galpón enorme, 500, 600, 700 personas de 7 a 60 años. ¿Y qué pasó? Había una situación de explotación. ¿Por qué? Porque había que producir y mucho. ¿Por qué? Y porque esa era la lógica que había. O sea, entonces en esa lógica que hay que producir, lo que no hay son condiciones de trabajo y no existían en esa época. Porque cuando se resuelve por la División Internacional del Trabajo que Argentina va a ser, por ejemplo, proveedor de comida, materia prima, Inglaterra se asume un rol. ¿Cuál es el rol para Inglaterra? La fábrica del mundo. Entonces dice Inglaterra, ¿para qué vamos a tener gente en el campo cultivando si podemos comprar la comida muy barata en otros lugares? Porque la lógica económica de ese momento era que cada estado tiene que hacer lo que mejor hace y más barato hace. Entonces, se va a poner a fabricar bananas si en Ecuador salen bárbaras? Entonces, con esa lógica,
Dice, si vamos a comprar comida, la compramos en Argentina, entonces vamos y se la compramos a ellos, la traemos acá, le damos a comer barato a la gente y que pueda trabajar. Bien, con esa lógica se definen los roles de producción. Entonces Inglaterra asume su rol como fábrica del mundo. ¿Qué va a necesitar? Operarios. Si va a necesitar operarios, le está sobrando gente en el campo. Sacan leyes, entonces dice, bueno, vos querés quedarte en el campo, bueno, está bien, tenés que cercarlo todo. Como no tiene plata para cercarlo, el tipo se resuelve irse. Vos te vas a quedar en el campo, bueno, entonces mostrame la propiedad si es tuya. Bueno, ustedes saben que cualquiera en estos mismos lugares tiene un lugar y no necesariamente tiene papel. Bueno, imagínense en ese momento, no tenían papel, se tenían que ir. Bueno, así con 3-4 cosas, no viene el caso ahora. Pero bueno, ¿qué pasa entonces? Se empiezan a ir a las ciudades. ¿Y qué había en las ciudades? Estaban las fábricas. ¿Por qué? Porque las fábricas estaban cerca de la costa, de donde tienen los recursos, ¿sí? Porque si ellos quieren sacar algo desde ahí, entonces tienen que estar cerca de un puerto, por ejemplo, salvo que, bueno, sea, por ejemplo, sal. Entonces, en África vos tenés un lugar donde hay sal y los tipos se hicieron millonarios yendo con los camellos a buscarlo y llevarlo. Pero bueno, en un concepto ya moderno, vos buscas poner una fábrica donde estén las condiciones dadas para hacerlo. En este caso, cerca de un puerto, ¿sí? tenés los recursos, tenés todo. Entonces, ahí vas a poner una fábrica. Como se hicieron, por ejemplo, los saladeros acá a principios de 1800, que armaron los saladeros cerca de ¿dónde? Cerca de los ríos. ¿Por qué? Porque tiraban y sacaban la sangre por los ríos. Aparte les quedaba cerca para subir las cosas a un barco y de ahí llevarlo hacia afuera. Bueno, entonces, en este contexto, la gente se empieza a ir a las ciudades. Bueno, cuando el tipo llega, lo único que tiene para ofrecer es su cuerpo. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene para trabajar. Entonces, se produce una cuestión compleja, porque si sos un chico, te pagamos tanto, si sos una mujer, te pagamos tanto, y si sos un hombre, te pagamos tanto. O sea, hay una diferenciación por físico, porque básicamente el trabajo era físico. Entonces, bueno, iba a cobrar más un hombre que una mujer y obviamente un chico. Por ahí, para tener una idea un poquito mejor, digo, pensemos que el concepto del chico que nosotros tenemos hoy, no la tenían en esa época, ¿sí? Bien, en ese momento todo lo que se necesitaba era gente que trabajara, no importaba el tamaño. Bueno, entonces, en este contexto, empiezan a trabajar. Está la revolución industrial, que trae como consecuencias el desarrollo tecnológico, se empieza a producir en masa. No es un tema menor, como se empieza a producir en masa, se empieza a vender más. Entonces, bueno, se abren nuevos mercados. Y es muy interesante porque primero lo que se automatiza es la industria textil. Luego se avanza con la máquina de vapor y se desarrolla el ferrocarril. Después se va a desarrollar el barco, todo. Pero primero vamos a Inglaterra, porque es donde se origina la revolución industrial. Empieza con los hilados, se hacen unas máquinas para hacer el trabajo más rápido, y luego aparece la máquina de vapor, se desarrolla el ferrocarril, y eso es muy interesante porque lo que va a hacer es movilizar más rápido la mercadería, por ende va a generar un circuito virtuoso, porque como va a haber más mercadería más rápido, va a haber producción más rápida, y se arma un circuito virtuoso donde todo se hace con más abundancia. Ahora, una vez que vos tenés más abundancia, tenés más mercadería, colmaste el mercado interno,
Entonces necesitas nuevos mercados. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer Inglaterra? Va a subir la mercadería a los barcos, la va a llevar y va a ir por el mundo. Entonces va a generar un imperio donde, como tiene una flota, tiene todo, se va a constituir a partir de ahí en una potencia mundial, que lo va a hacer hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, esto es muy interesante porque esta revolución lo que genera es una alta explotación entre la clase dominante, que son los dueños del capital, los dueños de los medios de producción, y los que ahora son los trabajadores. En esa época se va a conocer con el nombre de asalariados. ¿Por qué? Porque lo único que tienen ahora para ofrecer es su cuerpo y por ende van a trabajar en función de eso. Es una época compleja, muy compleja, porque ¿qué creían los que manejaban la producción, los dueños del capital? Tenemos que entender que eran muy elitistas. Entonces para ellos, desde una mirada absolutamente de clase, consideraban que lo único que necesitaba el trabajador para moverse, para poder subsistir, entonces lo que consideraban justo como pago era lo que necesitaban para subsistir y para procrearse. Fíjense, procrearse. ¿Por qué? Porque necesita más gente para trabajar. Entonces necesita que se reproduzca. Este era el valor que le daban a la gente. Yo no sé si ha cambiado, creo que no. Para algunos todavía siguen siendo cuestiones que no se resolvieron. Pero bueno, estamos hablando de mediados de 1800. Este era el contexto mundial en que se estaba desarrollando todo en el mundo y sobre todo en lo que era el mundo civilizado, porque Europa es el centro del mundo en ese momento. Entonces se genera un proceso muy interesante. Como les decía recién, estaba esta idea de la División Internacional del Trabajo, donde se resolvía qué país tenía que hacer esto, qué país tenía que hacer lo otro, pero también se genera algo interesante, que es que también Europa pasa a ser el centro del mundo, no solo desde el punto de vista económico, sino desde lo cultural. La cultura va a ser eurocentrista, la civilización va a ser Europa. Europa se va a asumir como la civilización. Todo lo que está por afuera, el viejo concepto griego, romano, es que todo lo que somos nosotros somos civilización. Todo lo de afuera, lo extranjero, es lo bárbaro. Entonces, en ese concepto, Europa se asume un rol, se lo asume de salir a conquistar el mundo, de llevar su cultura al mundo, su modo de pensar, y por ende va a llevar hacia afuera las ideas económicas, todo. Bien, ¿a dónde quiero llegar con esto? Porque lo que quiero definir es que hay un poder que está, y como dice por ahí en el texto, se lo menciona Jauretche, que me parece interesante, porque llega un momento en que nos colonizan y hasta nos definen cómo tenemos que pensar. Ya resolvieron por nosotros qué teníamos que fabricar, qué no. ¿Sí? Teníamos que hacer básicamente comida para llevar al mundo. Por eso se nos denominó como el granero del mundo. Y todavía hoy hay gente que quiere volver a esa situación, que es una situación de privilegios.
si bien nosotros para 1900 teníamos una economía agroexportadora y era considerada la economía 7, 6 del mundo, de las primeras 10, lo cierto es que era muy injusta. Porque ¿quiénes eran los que manejaban eso? Un grupo, una élite, las familias, las mismas familias que están ahora, que siguen manejando toda esta cuestión económica. Como son gente de campo, no pretenden hacer otras cosas. Sí, para ellos es re fácil. Bueno, junto esto, lo subo a un barco y lo vendo. Y eso funcionó muy bien hasta 1930, cuando se genera la gran crisis, donde se dan cuenta que ese modelo de producción agroexportador ya no era viable. ¿Por qué? Porque en el 30 se produce una enorme crisis que parece que va a ser menor a la que estamos pasando ahora con la pandemia, donde todo se da vuelta, todos los precios del mundo se caen, como hay mucha miseria en todo el mundo, entonces la comida se cae, el precio de la comida se cae, y nosotros nos quedamos con lo único que teníamos, por decisión de nuestra clase dirigente, que era producir granos y carnes. Claro, no teníamos nada más. Por ende, el precio de la comida bajó y subió el precio de los productos elaborados. Por ende, tenemos un desfasaje histórico que se fue compensando con deudas, con esto, con lo otro. Nacimos con un modelo deficitario históricamente. Y bueno, y hoy estamos pagando consecuencias de todo eso. Pero bueno, volviendo al tema, porque yo creo que ustedes pueden hacer cualquier cosa. Si yo les doy un papelito, pueden copiarlo perfectamente y si yo les hago una pregunta, me la pueden responder igual que eso. Pero el propósito de esta materia no es solamente que ustedes sepan qué fue el taylorismo o qué fue el fordismo. No, es mucho más que eso. La idea ¿cuál es? Que ustedes entiendan que detrás de todo esto hay una sociedad compleja, normalizada, con normas, donde cada uno tiene un lugar. Pero no es un lugar que nosotros resolvemos, es el lugar que se nos asignó. Es el lugar que se nos asignó. ¿Por qué? Porque nos tocó nacer en un lugar determinado. Bueno, y eso está bien, es lo que nos toca, Ahora, ¿cuál sería la idea? La idea sería que realmente tuviéramos todos una posibilidad de hacer algo mejor. Ahora, ¿están dadas las condiciones? En algún momento estuvieron dadas, hoy no tanto. ¿A dónde voy? Que si siempre, imaginen una pirámide. Entonces en una pirámide tienen en un vértice una clase dominante, debajo una clase de funcionarios y debajo el pueblo. Si las políticas siempre siguen igual, todo se va a reproducir de la misma forma. Si las condiciones quedan igual. Entonces, los que están en las cúspides van a generar una descendencia que va a seguir en las cúspides. Los que son funcionarios profesionales van a generar hijos funcionarios y profesionales, y los que son obreros van a seguir siendo obreros. ¿Cuál sería la idea? Reformular la sociedad, porque en realidad lo que nos merecemos todos es tener una vida donde no necesitemos cosas, o que no nos falten, mejor dicho. Lo que no necesitamos
que nos llevan a una vida de consumo. La vida de consumo es la vida moderna que tenemos ahora. Es una vida compleja, porque nos hace estar en un tiempo muy veloz, donde todo es mucho más rápido. Bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero digo, ¿a dónde voy? Quiero una vida donde todo el mundo pueda vivir con un mínimo razonable, que no te falte de comer. ¿Por qué te tiene que faltar de comer? ¿Por qué te tiene que faltar el trabajo? Por ahí ustedes piensan que el que no trabaja es porque no quiere. No es que el que trabaja no quiere. Es una cuestión un poco más compleja que esa. A veces te toca nacer en un lugar con mucha necesidad, donde la cultura del trabajo no existe, porque con estos tiempos modernos tampoco hay trabajo. Hace muchos años que en este país no hay trabajo. Entonces se te acostumbra, o se buscó acostumbrarte, a que estés pidiendo, y bueno, pero eso no es digno. Claro que no lo es. No lo es. La pregunta es, ¿pero todos quieren estar así, viviendo de la limosna? No. ¿Por qué no hay trabajo para todos? Y es una sociedad compleja, porque, como les contaba, con la revolución industrial, todo el mundo tenía trabajo, pero hasta que después se fue automatizando. Bien, hasta ahí está todo bien. Ahora, después vamos a ver más adelante, porque los modelos de producción van cambiando, aparece el taylorismo, el fordismo, el toyotismo, pero en estos tiempos modernos, y en especial de los años 70 para acá, en el mundo aparece el desempleo, porque se rompe con lo que después vamos a ver, que es el estado de bienestar. El estado de bienestar que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, que es producto del fordismo, que viene después de lo que es el taylorismo, cosas que vamos a ver en las próximas clases, genera una situación más que interesante, como dice Hobsbawm, un historiador, de los años posteriores a la Segunda Guerra hasta la década del 70, se van a conocer como los años de oro. ¿Por qué? Porque había pleno empleo, la gente consumía. Bueno, había un modelo. ¿Por qué se rompió con ese modelo? ¿Por qué? Porque está la puja esta cosa de querer ganar, pero mucho, mucho. Porque por ahí una pregunta que creo que viene a este momento. ¿Cuánta plata necesitamos para estar satisfechos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto necesitamos? Porque digo, en estos tiempos donde nos invitan a consumir, es complejo, porque llega un momento en que la capacidad de gastar que uno tiene es una capacidad finita. No podemos gastar en forma infinita. Por ende, en esta sociedad de consumo, donde pareciera ser que lo más importante es consumir y consumir, porque es una forma inclusive de sentirse bien, porque nos han vaciado, ya no somos más ciudadanos, ahora somos consumidores. Por ende, la única lógica es la del consumo. Y nos preparan para eso, para consumir. Todo es para que consumamos. Todo. Ahora, llega un momento que es tal este deseo de consumir que se produce una tensión muy grande entre lo que yo deseo y lo que puedo. ¿Por qué? Porque estoy bombardeado permanentemente por cuestiones que hacen al consumo. Agarren cualquier diario, cualquier día. Entonces, para ver televisión tenés que tener un superplasma. Si no tenés plasma, no podés ver televisión. Entonces, tengo que trabajar para comprarme un plasma.
Entonces, ya la explotación cambió. ¿Por qué cambió? Porque antes me explotaban donde había una relación directa. Había alguien que me decía que yo tenía que trabajar y por ende, en esa sociedad moderna, yo trabajaba, porque era lo que debía hacer. Me habían formado para todo eso, porque digo, la escuela también tiene esa función. De alguna manera nos empiezan a ordenar, nos dan un horario, vamos, saludamos, nos sentamos, escuchamos, y así cada ciclo de la escuela nos están formando para una situación futura, en la que vamos a ser ciudadanos, trabajadores. Ese es el concepto con que se crea la escuela. Inclusive en algún momento, cuando se hacen las escuelas técnicas a principios de 1920, básicamente se hacen porque había que darle mano de obra calificada a las cuestiones, a las nuevas fábricas que se estaban instalando. Esto es interesante para ver cómo los medios de producción van condicionando nuestra propia vida, nos van generando una cultura que está sujeta a sus medios de producción. Entonces, quienes poseen los medios de producción terminan definiendo nuestra forma de vida. Y así funciona, de toda la vida. Todavía sigue funcionando así. Pero bueno, estas son las cosas que quiero que vayamos desentrañando en las próximas clases. Entonces, básicamente quería hacer contacto con ustedes, porque sé que lo estamos haciendo por WhatsApp, pero bueno, yo sé que algunos por ahí se complican, porque no todos tienen la misma calidad de internet, lo que demuestra básicamente la desigualdad que estamos viviendo. Esta crisis termina mostrando la gran desigualdad que hay en este país. Fíjense que no todos tenemos internet, no todos tenemos buena conexión de internet. Entonces se hace complejo, muy complejo se hace. Por eso, cuando los otros días yo los mensajeaba a ustedes, básicamente lo que estaba buscando era que entráramos en contacto, que bueno, ahora me puedan ver la cara. Hay otras formas de hacer clases, que es el Zoom, por ejemplo, pero no quiero entrar en ese vértigo que tienen muchos, porque me parece que son tiempos donde lo más importante es que ustedes puedan seguir conectados a la escuela, puedan sentir que están haciendo algo, que no sientan que están perdiendo un año. No, están haciendo cosas. A ver, digo, yo sé que en esta materia, en esta carrera, lo más importante son las materias de campo, que ustedes vayan, puedan saber cómo sembrar, cómo cortar una vid. Bueno, está bien. Digo, tranquilos. Seguramente en algún momento lo van a hacer. Yo quiero que entiendan que esta es una pandemia. Es una cosa absolutamente nueva. Nueva. Esto no existe. Ni siquiera sabemos cuál es la vacuna. ¿Qué se puede hacer? Más adelante, cuando hablemos de algunas crisis que hubo, quiero que sepan que esta es la crisis más fuerte que va a haber. Y todavía esto está recién empezando. Todavía no sabemos cómo va a terminar y cómo vamos a seguir. Nada de lo que veníamos haciendo va a ser igual. Nada. Por ahí esto va a ser parte de lo próximo, de lo nuevo. Por ahí van a tener que cursar algunas materias así y otras van a tener que venir a la escuela, hacerlo en forma presencial. Pero digo, todo va a cambiar, todo. Volviendo entonces al tema, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes sientan que no están perdiendo, que esto sigue. Pero lo más importante es que ustedes también sepan que este es un momento excepcional. Es decir,
estos son sus tiempos. Ustedes tienen que acostumbrarse a sus tiempos. Que nadie le diga cuál es el tiempo de ustedes. No. Ustedes tienen que manejar sus propios tiempos. ¿Sí? No son tiempos de poner notas, son tiempos de que ustedes aprendan. Así, más, menos. Después va a haber un tiempo para ponerse al día con lo que quedó pendiente o no. O no. Pero digo, tómense su tiempo. Yo no quiero que estén preocupados por si tienen que entregar conmigo o con cualquier otro profesor. ¿Sí? Digo, tómense su tiempo. Porque esto es así, no hay que apurarse. Inclusive se está todavía viendo, yo no sé, porque el país absolutamente está distinto en todos lados. Hay provincias que no tienen un caso. Y acá, por suerte en la provincia, ha ido mucho mejor que en algunos lugares. No sé, por ahí en algún momento vamos a retomar las clases. Yo pienso que por lo menos hasta después de las vacaciones de invierno vamos a seguir con lo mismo. Así que cálmense, esperen, porque algunos están diciendo que todavía no llegó el pico. Bueno, el pico no llegó, pero no llegó porque están haciendo esta cuarentena. La cuarentena no es una cosa caprichosa, es consecuencia de la pandemia. Si no hubiera habido pandemia, no hubiera habido cuarentena. Si no hubiéramos hecho la cuarentena, estaríamos viviendo situaciones como viven en otros países. No les tengo que contar. Miren Brasil, miren Estados Unidos, miren lo que pasó en Europa. Bueno, eso nos sirvió. ¿La economía se va a caer? Sí, se va a caer. Se va a caer acá, se va a caer en todo el mundo. Estados Unidos tuvo 30 millones de desempleados en un mes y medio. Los empleados que había armado en 10 años los perdió en un mes y medio. Cuando se hablaba por el tema del cambio climático o se discutía por el tema del petróleo, se decía, por ejemplo, que si no se avanzaba con los combustibles como el petróleo, podía caer 4% el Producto Bruto de la economía mundial. Y ahora saben cuánto cayó con un microbio que no se ve, que no existe, cayó. Estábamos viviendo una burbuja, porque el capitalismo que está funcionando en su peor imagen. El capitalismo que nace después de la Revolución Industrial, o mejor dicho, después del descubrimiento de América, ya eso lo vamos a conversar en otro momento, hoy tiene una faceta absolutamente financiera, especulativa. Y eso no es bueno. Tenemos que repensarlo. No podemos pensar que el dinero es solamente para ganar dinero. El dinero tiene que ser para fabricar cosas, para poner en marcha la economía, para que todo el mundo pueda tener un trabajo, el trabajo que haga falta. Digo, hubo países que tuvieron que volver a trabajar la tierra porque no tenían trabajos para todo. Bueno, si acá tienen que ordeñar las vacas para que la gente pueda trabajar, y tenemos que hacerlo. No se nos tiene que caer la cara. Es así. Entonces tenemos que repensar todo. Pero repensar todo con toda la gente adentro. No para nosotros nada más. No, tenemos que pensar en todos, en la sociedad. Y la sociedad somos todos. Así que bueno, espero que podamos avanzar con la carrera, con la materia, mejor dicho, perdón. Y bueno, no tengo mucho más para decirles, pero quiero que sepan que pueden contar conmigo para lo que necesiten. Si alguno me entendió mal por el WhatsApp, quiero que sepan que no está muy lejos de mí pelearme o enojarme con mis alumnos, porque es lo que menos quiero. Yo
Lo que quiero es que mis alumnos cuando están en clase la pasen bien conmigo, que sea un momento divertido, porque en realidad se trata de eso. Digo, ustedes están dejando de lado hacer cosas para ir a un lugar donde lo ideal sería que la pasen bien. ¿Para qué van a ir a un lugar para pasarla mal? Entonces digo, me parece que la escuela es eso, para todos los niveles, para todos los niveles, inclusive para el terciario. Creo que el terciario ideal sería ese terciario donde todo el mundo estaría hablando de lo que estudia, y porque uno va para eso también. Porque digo, ¿cuál es sino el propósito de ir a un terciario? Digo, más allá de esas cosas de decir, bueno, quiero, porque es una sociedad compleja que necesita especialistas, que necesita saberes técnicos, si no te quedas afuera del mundo. Digo, en mi época, les hablo hace 30 años atrás, vos terminabas un perito mercantil que se decía y podías entrar a trabajar en un banco. Pero yo conocí en estos años gente que había hecho eso acá en la provincia y estaba trabajando de gerente en un banco. Entonces digo, esta sociedad de consumo nos hace consumir permanentemente. Estamos en una vorágine donde todo el tiempo estamos consumiendo. Antes te recibías de médico y ya tenías el trabajo de por vida. Hoy te recibes de médico y tenés que buscar una especialización y seguir especializándote y mejorándote. No se termina nunca. Esta es la sociedad que estamos viviendo ahora. Esta es la posmodernidad. Como dijo Bauman, la modernidad líquida, donde todo es muy... imagínense tener un poco de agua en la mano y cómo se escapa. Esa es la modernidad. ¿Sí? Digo, yo soy de la época donde mirábamos tele y teníamos 4 canales y teníamos que ir a la perilla y cambiar. Hoy tenés el control remoto. Todo es breve. Las relaciones son breves. Todo es un toque y me voy. Digo, yo tengo 7 años de novio con mi señora y ahora llevo, 40 años estamos juntos, o sea, tengo 33 años de casado. Digo, esto puede ser ciencia ficción en estos tiempos. Pero todos mis compañeros y compañeras hicieron lo mismo que yo. Esta es la modernidad, estos son estos tiempos. Todo es efímero, todo es efímero. Todo es un toque y me voy, todo nos aburre, todo se nos hace tedioso, estamos como vacíos. Pero eso es porque estamos bajo un sistema neoliberal que no es solamente una idea económica, es una idea de pensamiento. En esa idea de pensamiento, en esa cosa de búsqueda, en esa cosa de esa necesidad de consumir permanentemente, se plantearon o aparecieron nuevas enfermedades, el estrés, la ansiedad, todo ese tipo de cosas, la angustia, todo ese tipo de cosas es producto de estos tiempos. Pero el sistema es tan perverso que hasta te da el remedio. Los libros de autoayuda son el remedio. Viste que lo lees y decís, mirá, esto es lo que me estaba haciendo falta. Claro. Hay 50 millones de ese libro. A 50 millones de tipos ese libro les sirvió. Es un sistema complejo y perverso para mi gusto, porque te deja en una permanente situación de angustia. Hay una incertidumbre. No sabes qué es lo que va a pasar mañana. No sabes qué va a pasar mañana. Entonces, no hay posibilidad de proyectar y te van robando un montón de cosas. Pero bueno, esto prefiero que lo veamos en otra clase, porque digo, estos son los temas que quiero charlar con ustedes. Más allá de un libro, digo, quiero hablar estas cosas con ustedes, que me parece que sean importantes para mí, bueno, pero digo, me gustaría que ustedes también se empiecen a preocupar por estas cosas.
porque si no sería muy triste pasar por esta vida y no saber a qué viniste. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Espero que no se hayan aburrido demasiado. Esto fue a tono de presentación y me mandan mensaje por WhatsApp si quieren que continuemos con este tipo de clase o si quieren que hagamos un Zoom, a pesar de que sé que hay problemas que no lo tienen ustedes, lo tienen todos, en toda la provincia, en todo el país. Entonces, digo, busquemos un esquema para ir pudiendo hacer. Digo, puede ser en el horario habitual, que es lo que están sugiriendo, que sea el horario que ustedes tienen las clases habitualmente. Y si no, si ustedes quieren que lo hagamos en otra hora, lo hacemos, no hay problema. Pero que sea una cosa que lo resolvamos entre nosotros. ¿Sí? Bueno, les mando un abrazo para todos.